hablar de este tema, el tema marítimo, el enclaustramiento que sufre Bolivia desde 1879, y para este tema hemos invitado a Agustín Echalar, quien es columnista de Página 7. Le damos la bienvenida. Agustín, bienvenido a Radio Compañera. Muchas gracias, Andrés, un placer estar en tu programa. Y también le damos la bienvenida a Andrés Guzmán, analista en temas internacionales. Tocayo, gracias por venir. Gracias por la invitación, Tocayo, un gusto estar aquí nuevamente. Agustín, ¿has marchado alguna vez? Esa marcha que hemos escuchado. He marchado alguna vez en la infancia. Seguramente me he chachado alguna vez en alguna marcha. Pero tengo que decir que cuando se escucha ese himno, sangra el corazón y uno se siente con ganas de ir a recuperar Antofagasta, porque es parte de la religión cívica que tenemos, y ese es el mayor problema que tenemos. Yo creo que toda esa parafernalia de desfiles, ese sacar de su tumba los huesos de Avaroa y llevarlos hasta la Plaza Avaroa, siguiendo a propósito una tradición prehispánica, porque así se hacía con las momias de los incas, etcétera, etcétera. Es algo que realmente conmueve a todos, pero estoy convencido de que esa forma de manejar el tema nos ha perjudicado horrorosamente. Yo creo que a partir de crear unas creencias tan duras respecto al mar, de creer que solamente se puede amar a Bolivia si se odia un poco a Chile, a partir de reproducir sistemas tan antiguos como de volver a la Tierra Santa, o sea, volver al mar, etcétera, etcétera, nos hemos perjudicado de una manera espantosa. No critico a quienes lo han hecho en el pasado, porque es parte de una visión de mundo que existía en el siglo XIX, a principios del siglo XX, y muy adentrado del siglo XX también. Pero creo que hace bastante tiempo eso debía haber sido superado. Hay un elemento que es muy importante recordar, que a final de cuentas el 2003 fue un momento de gran interrupción de la vida democrática de este país, porque no estaba en la Constitución que por un disgusto o por reclamos, aunque sean genuinos del pueblo, un presidente electo tenga que renunciar. Y la renuncia de ese presidente fue producto de una rebelión masiva en el Alto, cuyo elemento de amalgama fue precisamente el rechazo a Chile, porque con mentiras se inventó el discurso de que en realidad todo era porque se iba a vender el gas a Chile. Sí. Creo que lo que ha pasado en La Haya en estos últimos años también tenía que ver con nuestra política interna, y obviamente estamos perjudicándonos como sociedad, como país, con una parte de nuestra religión cívica que realmente tiene que ser superada. Andrés, ¿qué sentías cuando marchabas con este himno, con las canciones del mar? ¿Qué sentías en el colegio o en la escuela? ¿Y qué sientes ahora? Creo que cuando era niño no lo sentía tan adentro, no lo había interiorizado, no lo había realmente concientizado como algo importante en mi vida, ¿no? Pero más adelante, cuando ya empecé a leer un poco de historia y a entender más el tema, nació ese interés, ese deseo que lo marca bien Agustín, ¿no? Que es un sentimiento que compartimos muchos bolivianos, o la gran mayoría, creo yo, de los bolivianos. Y comparto en parte lo que dice Agustín, que hay una narrativa plañidera, ¿no? de muy sentimental, muy metida en un tema que quizás no nos ayuda a desarrollarnos, a superarnos, ¿no? Eso sí,
Pero de todas formas, esto es un tema de nuestra política exterior que no se lo tiene que abandonar, porque es un tema de geopolítica, ¿no? Es un tema que, viéndolo estratégicamente y desde el punto de vista diplomático, no sería correcto dejarlo de lado, porque no perdemos nada siguiendo adelante, ¿no? O sea, tenemos que continuar porque algo tenemos que sacar después de haber luchado 140 años. No sería ni siquiera digno claudicar ahora y decir no, está mal todo lo que hemos hecho. Es decir, hay un enfoque que comparto con Agustín que es demasiado sentimental y que no contribuye quizás al desarrollo integral de la sociedad, cuando el tema se lo ve desde la perspectiva más social quizás, ¿no? Uh-huh. Pero cuando se lo ve desde la perspectiva de las relaciones internacionales, de la geopolítica y de la política exterior, creo que es un tema que hay que mantenerlo, ¿no? Además con dignidad, porque así ha sido. Nuestros grandes diplomáticos han conseguido grandes avances, han conseguido mantener vivo el problema hasta hoy, porque han luchado, porque han hecho las cosas, porque han trabajado en esto, ¿no? Y lo han hecho sin llorar, sin esa idea de sufrimiento, ¿no? Que nos desgarre el alma, como decía Agustín. Agustín, por lo que te escucho, entiendo que es un poco dejar de estar enclaustrados en el mar y mirar más allá del mar. ¿Es posible eso? Bueno, en primer lugar, yo quisiera puntualizar algo. Nuestra política diplomática de los últimos años, precisamente en relación a La Haya, o sea, una de las actividades más importantes que ha tenido la diplomacia boliviana en los últimos años, ha estado impregnada, mancillada por la plañidera. Hemos tenido un abogado que se ha puesto a llorar y encima le hemos pagado no sé cuántos millones de dólares al llorón. Las lloronas reciben un pedazo de torta y una pequeña propina en los entierros. Recibían. Esto ha sido una tremenda vergüenza lo que ha hecho la diplomacia boliviana en el caso de La Haya, y realmente eso tiene que ser entendido y tiene que ser de alguna manera, no estoy pidiendo cárcel para nadie porque no quiero ver a nadie en la cárcel, pero tiene que ser castigado, tiene que haber una sanción social fuerte y tiene que haber un aprendizaje respecto a lo de La Haya. Ahora, yo creo que sinceramente tenemos que ir adelante y tenemos que hacer un trabajo para lograr acuerdos racionales, honorables, con nuestros vecinos, que evidentemente en muchos aspectos posiblemente no sean suficientemente amables. Yo creo que genuinamente podemos lograr acuerdos modernos para lograr que verdaderamente tengamos el mejor acceso al mar posible, que no es a través de un puerto en algún lugar que tenga nuestra bandera, sino es a través de varios puertos precisamente en el Pacífico, porque si quieres exportar algo de Tarija, posiblemente te sirva bien un puerto más al sur, y si quieres exportar algo de La Paz, te va a servir Arica, y posiblemente si quieres exportar algo desde Santa Cruz, vas a necesitar algo intermedio. Yo creo que se pueden llegar a acuerdos, pero no vas a empezar acuerdos con tu vecino haciéndole un juicio para empezar. Eso no podía funcionar. A mí me indigna mucho toda la historia del juicio, porque además todo eso ha sido parte de una política para eternizarse en el poder de quienes estaban en el poder en ese momento. Y eso ha sido un deshonesto secuestro de las personas emotivas de la calle, y ha sido un secuestro brutal de la clase diplomática o del segmento diplomático, porque evidentemente con esa combinación de cosas no se sentían en condiciones de decir esto es un absurdo. Derechos expectaticios a partir de algo así no funcionaba, y
Y además eso a sottovoce se podía escuchar. Y sin embargo, en la realidad no podía estar la gente en condiciones, precisamente por su religión cívica, de decir abiertamente que esa era una enorme pérdida de tiempo, pérdida de dignidad de la que tú estás hablando ahora, porque eso ha sido un sopapo fenomenal. Y finalmente, una pérdida de dinero que también tiene que ser contabilizada. No es posible que nos hayamos tirado tantos millones de dólares para después sentirnos peor. Andrés, una experiencia personal voy a compartir contigo y con la audiencia. Desde niño yo marchaba y sentía muy en el corazón, todo, es decir, el que nos hayan quitado el mar. Y crecí odiando a Chile, que era el peor país, la maldad que nos habían hecho. Y luego siempre venía la expectativa de que ahora sí, vamos a recuperar el mar. Ahora estamos más cerca que nunca. Ahora lo vamos a traer en la valija diplomática. Ahora sí en La Haya. Ahora sí, ese es el momento. Frustración tras frustración tras frustración. ¿Vale la pena, Andrés? ¿Vale la pena? ¿O es que hay que tener esta mirada que está planteando Agustín? Es que no se trata pues de verlo tan sentimentalmente, ¿no? Justamente, eso es lo que yo estoy diciendo. Porque, claro, hay esa narrativa plañidera que ve todo como frustración, como algo grave, como algo que ha sido simplemente un llanto, ¿no?, para el pueblo boliviano. Pero cuando analizas la historia, cuando ves las estrategias y la política de Estado que ha tenido Bolivia respecto a este tema, también han habido avances, también han habido victorias, también han habido momentos en los que nos hemos sentido orgullosos, y es un tema de cohesión nacional importante, ¿no?, en el que vemos que hay unión para respecto a este tema, ¿no?, en general, ¿no? Obviamente hay bolivianos que no están de acuerdo, pero creo que la gran mayoría, como decía, sí lo ven así, ¿no? Y cuando yo hablaba de los grandes diplomáticos de que han logrado estas cosas, no me refería al último intento en La Haya, que ha sido, desde la perspectiva histórica, estamos 140 años en esto, ¿no? Esto de La Haya no tiene ni 10 años, ¿no? En el 2013 se presentó la demanda, 2014, perdón. Y bueno, de hecho, justamente el problema, el error en este último intento fue no darle ese cariz diplomático, generar una estrategia integral que realmente abarque todos los temas de la política exterior, con la demanda, que exista una política coherente, ¿no? Porque nosotros estábamos pidiendo una negociación dentro de la Corte, y fuera de la Corte nos íbamos en contra de Chile, criticábamos, atacábamos, insultábamos a Chile, y obviamente eso no es coherente, ¿no? Entonces había que tener una estrategia coherente, tanto dentro como fuera de la Corte, y ahí es donde ha fallado la diplomacia. Justamente no han sido diplomáticos los que han manejado esto, han sido políticos que han politizado el caso, que lo han querido utilizar para sus pretensiones de perpetuarse en el poder. Efectivamente, y en eso estoy totalmente claro y coincido, ha sido una oportunidad perdida desde mi punto de vista. Yo creo que teníamos buenos argumentos que pudieron habernos llevado a algo mejor, pero con toda la politización que hubo y con el triunfalismo con el que se ha actuado dentro de la Corte también, nos hemos desviado, nos hemos desorientado. Dentro del caso se comenzó bien, habíamos pasado la fase preliminar exitosamente, y ahí se perdieron los papeles. Hubo un triunfalismo, se creyó que ya estábamos adentro, ya habíamos ganado el juicio, sacaron la bandera más grande del mundo, y eso hizo que se genere tal expectativa ante un caso que todavía no se había ganado, y lamentablemente se perdió de esa forma, ¿no? En el punto jurídico, el concepto de acceso soberano fue muy mal explicado por la parte boliviana, ¿no? Uno de los jueces preguntó, ¿qué entienden por acceso soberano? Que fue clave esa pregunta, ¿no? Fue clave, fue sí. muy importante. ¿Era un juez japonés?
Exactamente, el juez Ouada preguntó a las dos partes qué entienden por acceso soberano y Bolivia presentó una definición absolutista, totalmente maximalista, que nos alejó totalmente de cualquier posibilidad, porque eso nos llevaba a modificar el Tratado de 1904 de manera directa, ¿no? Cuando pudimos haber presentado una definición un poco más moderada, ¿no? que incluya los nuevos conceptos de la soberanía y nos aleje de la revisión del tratado, que no lo haga necesariamente necesario, valga la redundancia, sí. Modificarlo, ¿no? Entonces ahí estuvieron los errores, ¿no? Evo Morales tuiteando en contra de nuestra tesis, ¿no? Dijo Antofagasta será boliviana. Eso obviamente implica la revisión del tratado. Entonces, y los abogados chilenos presentaron el tuit de Evo Morales como uno de sus argumentos, ¿no? Entonces, así de mal llevamos el caso. Había improvisación, no hubo diplomacia, no hubo un manejo integral de una estrategia que realmente nos pueda llevar a un resultado mejor, y por eso fracasamos, por eso nos fue tan mal, ¿no? Entonces, ahora decir que la diplomacia tiene la culpa o ha sido un error, al contrario, justamente la falta de diplomacia ha sido lo que nos ha llevado a este fracaso. Agustín, antes de seguir, por favor, justo vamos para enterarnos qué es lo que está pasando cerca aquí de donde estamos, en la Plaza Avaroa, vamos a ir con nuestro compañero de trabajo, Luis Villarreal, quien nos va a contar qué es lo que está sucediendo en este momento en la Plaza Avaroa a propósito de esta fecha. Luis, adelante, por favor. Gracias, Andrés, muy buenos días a la audiencia también que nos escucha en esta jornada. En este caso, efectivamente nos encontramos acá en Plaza Avaroa, donde ya en este momento está brindando declaraciones el presidente Luis Arce Catacora en conmemoración al 23 de marzo, Día del Mar. Vamos a escuchar en este caso parte de las palabras que en este momento está brindando ya el presidente Luis Arce Catacora, acompañado de autoridades nacionales, autoridades departamentales, municipales, que se ha podido apreciar acá en la Plaza Avaroa, en la Cocate. Escuchemos parte de las palabras de la primera autoridad del país. Hoy, 23 de marzo, conmemoramos 142 años de heroica defensa de Calama. Una lucha forzada por valerosos compatriotas como Eduardo Avaroa y Ladislao Cabrera, que ofrendaron su vida por la defensa de nuestro territorio frente a una invasión extranjera. A ellos, como todos los años, les rendimos los más altos honores y homenajes. Hermanas y hermanos, en 1825 nació Bolivia como estado costero, con un territorio marítimo de más de 120.000 kilómetros cuadrados y una extensa costa de más de 400 kilómetros a lo largo del Océano Pacífico. Vocación marítima que heredamos de nuestros pueblos ancestrales, quienes conforme a los registros históricos también vivieron unidos al mar de manera pacífica y libre. Cualidad soberana que ejercimos por 54 años, de forma ininterrumpida y que fue reconocida por los primeros tratados de límite con la República de Chile. Bien, no obstante, en 1869, en base a una invasión militar con fines de conquista territorial promovida por intereses foráneos, nos privó de nuestra libertad marítima y años más tarde nos impuso el Tratado de 1904. Tratado que además de privarnos de nuestra soberanía marítima, nos aisló del mundo y nos impuso un yugo comercial permanente con serios perjuicios para nuestro desarrollo económico, tal como lo comprueban informes técnicos de Naciones Unidas y de expertos internacionales. No obstante, desde aquel entonces
Bolivia insistió en su justo reclamo por un retorno soberano al mar, logrando celebrar una serie de acuerdos y compromisos diplomáticos con Chile para negociar un acceso al Océano Pacífico. De hecho, en octubre de 1979, el reclamo marítimo fue objeto de una consagración decisiva en el plano continental al ser calificado por unanimidad en la Asamblea General de Organización de los Estados Americanos como un asunto de interés hemisférico permanente, cuyo contenido instaba a las partes a seguir dialogando para dar a Bolivia una conexión libre y soberana con el Océano Pacífico y que satisfaga los intereses de las partes involucradas. Con este objetivo, en 2006 logramos incluir nuevamente el tema marítimo en una agenda de trabajo con Chile. Sin embargo, la ausencia de voluntad política de su gobierno para encontrar soluciones concretas, útiles y factibles a la demanda histórica truncó este importante mecanismo bilateral, postergándose una vez más la posibilidad de encontrar una solución equitativa y mutuamente beneficiosa para restituir la cualidad marítima soberana de Bolivia. Hermanas y hermanos, nuestro objetivo permanente del Estado es encontrar una solución definitiva al forzado enclaustramiento geográfico que hoy sigue afectando a Bolivia. Es así que en abril de 2013 activamos un mecanismo judicial ante la Corte Internacional de Justicia con el propósito de que este tribunal mundial impulse y guíe una negociación directa, mutuamente beneficiosa y con resultados concretos en torno al acceso soberano de Bolivia al Océano Pacífico. Determinación que fue acompañada en todo momento por varios expresidentes, excancilleres, movimientos sociales, personalidades internacionales y el conjunto del pueblo boliviano. Después de varios años de litigio interjudicial, la Corte Internacional de Justicia emitió su fallo de 1 de octubre de 2018, en el que, si bien determinó que Chile no asumió una obligación jurídica de negociar un acceso soberano al Océano Pacífico a favor de Bolivia, dejó firmemente establecidos dos aspectos que hoy son incuestionables y que deben guiar nuestra acción futura. Primero, la Corte determinó en sus dos sentencias de 2015 y 2018 que al momento de su independencia Bolivia tenía una costa sobre el Océano Pacífico que tenía una extensión de más de cientos de kilómetros. Y que aunque Bolivia y Chile firmaron dos tratados de límites determinando el paralelo 24 como frontera común, Chile ocupó el territorio costero de Bolivia. Verdad histórica que siempre fue rechazada, cuya aclaración era necesaria para que los 194 países que conforman la comunidad internacional comprendan que la demanda boliviana no se trata de un revanchismo por una guerra, no, es la consecuencia de un acto de invasión militar chilena que dejó abierta la herida más profunda para la integración de nuestro continente y que perdurará abierta mientras no se encuentre una solución justa y beneficiosa para ambas partes. En segundo lugar, la Corte Internacional
al verificar que esta cuestión ha formado parte esencial e histórica de las relaciones entre Bolivia y Chile, determinó que el fallo no debe entenderse como un impedimento para que las partes continúen su diálogo e intercambios en un espíritu de buena vecindad. Con el objeto de abordar asuntos relativos al enclaustramiento de Bolivia, cuya solución ha sido reconocida como un asunto de interés mutuo. Bueno, ese es el parte del mensaje del presidente Luis Arce. Al menos en la última parte que hemos visto en los últimos minutos, ¿no? Señala dos mensajes. Y me quedo con la última que dice, bueno, la primera dice que Bolivia nació en la Corte de La Haya, reconoce que Bolivia nació con una costa marítima. Y el segundo punto que subraya el presidente es que el fallo de La Haya, que dice que Chile no está obligado a negociar con Bolivia, según el presidente, eso no significa que no dejen de hablar. Es decir, que pueden seguir dialogando. Agustín, ¿qué dice a propósito del discurso del presidente? Bueno, en primer lugar es una ilustración clarísima de esta religión que tenemos, cívica. Evidentemente se va absolutamente por las ramas y no llega al punto claro, porque en primer lugar el hecho de que Bolivia tuvo mar es algo absolutamente obvio, no lo necesitaba decir La Haya. Es ridículo tomar ese tema. Y en segundo lugar, evidentemente se puede hablar, pues. Eso es lo que han querido los chilenos todo el tiempo y nosotros hemos hecho juicio. Ahora, cuando se empezaba a hablar con los chilenos, a veces había problemas porque ellos no querían dar el mar. Entonces, y los bolivianos querían que se les dé un puerto soberano. Y eso es el límite, así nomás es. Ahora, yo ya estoy viejo, pero estoy seguro de que me voy a morir sin mar en Bolivia. Y creo que los que me siguen, que son más jóvenes, incluyendo el señor presidente, también se van a morir sin ver mar para Bolivia. Creo que eso es una realidad y así nomás es. ¿Qué dices, Andrés? ¿Ah? ¿Tú tienes la expectativa de no morirte sin haber recuperado el mar para Bolivia? Yo espero recuperarlo. Eso es ansiedad por longevidad. No, creo que algo podemos tener de todo esto. Creo que se pueden conversar diferentes tipos de soluciones, ¿no? Hace unos años Salazar Paredes planteaba la supremacía, ¿no? O sea, un concepto diferente que nos podría ayudar a resolver el problema de manera gradual. Es básicamente la soberanía, pero con otro tipo de comprensión, ¿no? O sea, es decir, el territorio sigue siendo de Chile, pero Bolivia tiene todo el tipo de la administración dentro de ese espacio, ¿no? Algo así. ¿Esa no es la soberanía compartida? No, por eso se llama supremacía, porque no comparte soberanía, sino que administras el territorio. Y bueno, respecto al discurso, yo lamento que no existe una estrategia. Esto está revelando que aquí estamos con el mismo discurso exactamente que tenía Evo Morales, ¿no? De recordarle a Chile todas las veces que la OEA ha dicho una cosa, que aquí en la agenda de 13 puntos hemos dicho otra cosa, ¿no? Y recordar que ya se han hecho estas cosas. Y ese es el mismo discurso, además duro, ¿no? De llamarles invasores, de enrostrarles que es una injusticia. Y es eso, pues a eso, el discurso plañidero, ¿no? Entonces, no hay una estrategia nueva, no hay un enfoque nuevo, no hay una visión renovada que yo esperaba escuchar, porque esa es la primera vez que este gobierno habla del tema, ¿no? No, hasta ahora no se había referido. Y bueno, ahorita estamos confirmando que se mantiene la misma línea, ¿no? Dura contra Chile, que obviamente no nos va a llevar a nada nuevo tampoco, ¿no? Seguramente las cosas se van a mantener tal como están, porque a los chilenos no les va a gustar este discurso para nada, ¿no? Está claramente pensado para el público interno, ¿no? El discurso.
Y es lamentable porque yo esperaba realmente que haya ya ahora un cambio, porque ya toca, ¿no? Ya han pasado 3 años desde el fallo y había pues que diseñar una nueva estrategia. Yo esperaba y estaba pensando que estarían pues trabajando en ello, pero al parecer no se ha hecho eso y vamos a seguir en lo mismo. Y es lamentable, ¿no? Porque bueno, yo decía, ya va a llegar el momento del cambio. Ok, bueno, para acabar esta tertulia, Agustín, tenemos una demanda con Chile que además del mar es por el Silala. ¿Tienes alguna esperanza? Lastimosamente conozco un poco la geografía, entonces no creo poder tener muchas esperanzas. Es decir, ¿va a ser otra frustración o eso más? ¿Qué dices, Andrés? Bueno, ya se ha adelantado, ¿no?, que el gobierno de Bolivia ha reconocido que parte de las aguas fluyen de manera natural hacia Chile, ¿no? Entonces, hay una parte de la demanda que definitivamente ya la hemos perdido, no hay el tema de que es solo bolivianos, efectivamente hay una parte... Claro, entonces confirman la tesis de que son aguas compartidas. Claro, o sea, por lo menos una parte, ¿no? La otra parte que se ha desviado es la que se podría todavía reclamar o disputar, ¿no? Entonces, yo ahí tengo una esperanza porque efectivamente Chile no tiene derecho sobre las aguas que se han desviado, ¿no? O sea, claro, tiene derecho sobre las aguas que llegan naturalmente a su territorio, pero las que se han desviado no. Y eso es lo que se va a debatir en la Corte. Entonces, existe en el derecho internacional la posición de que las aguas compartidas tienen que ser pues utilizadas equitativamente, ¿no?, tal como Chile lo está planteando. Y si es así, en este momento Chile está utilizando mucho más de la mitad, y eso significa que tiene que haber un resarcimiento, tiene que haber un pago, ¿no?, de parte de Chile a Bolivia, y eso al final es lo que se va a llegar, me parece. Ojalá que sea así. Ojalá que por lo menos sea así, ¿no? Sería una segunda frustración y sería muy dolorosa. Bueno, Agustín, muchas gracias. ¿Nunca te han dicho traidor a la patria por estas cosas que dices? Muchas veces, muchas veces. Pero amo Bolivia profundamente. Y sí, no me siento ligado al mar, porque soy boliviano, porque soy andino, porque cuando veo mi alma veo el Illimani y veo el oriente boliviano, pero realmente no veo el mar. Gracias, Agustín, muchas gracias por haber venido a Radio Compañera. Tocayo, muchas gracias. Gracias a ti, igualmente un gusto pues. Bueno, son las 9:40.